Hola. Antes de comenzar con esta historia me gustaría que le hicieras like a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Me vi envuelto en una historia de terror y aún así tengo que trabajar. Capítulo 105. Me quedé inmóvil, mirando la sala de aislamiento B14. Crujido, crujido. Las bisagras oxidadas gimieron como un grito mientras la puerta de la sala de aislamiento comenzaba a abrirse. Era una puerta que nunca debió abrirse. Y desde dentro, una figura oscura. ¡Corre! Inmediatamente, me di la vuelta y corrí hacia la salida del pasillo de aislamiento. A mi lado, pude escuchar al supervisor Park Min-seon corriendo con la misma frenética. Los instintos de supervivencia impulsaron mis piernas hacia adelante mientras mi mente corría en confusión. ¿Qué demonios es esto? ¿Qué está pasando? En los consejos de trabajo. El consejo 4 decía que ignorara los sonidos que venían de las salas de aislamiento. El consejo 11 decía que gritara y le dijera que se callara para silenciarlo. Pero antes de que pudiera decidir qué regla seguir, ¿la puerta se abrió? ¿Qué demonios hay ahí dentro? Chicos. Ambos casi tropezamos al mismo tiempo. Esa voz, ambos la reconocimos. Pero sin mirar atrás, seguimos corriendo, doblando la esquina hacia la señal verde de salida de emergencia al final del pasillo. Las herramientas de limpieza cayeron al suelo mientras las abandonábamos. Mi pecho ardía mientras jadeaba por el aire. Justo cuando el supervisor Park Min-seon llegó a la salida de emergencia y agarró el pomo de la puerta. Se detectó una apertura no autorizada de la sala de aislamiento. Se inició el bloqueo del pasillo. Luces rojas de emergencia comenzaron a parpadear en el pasillo. Acompañado por la voz fría y sin emociones del sistema, el sonido de una persiana de seguridad descendiendo fuera de la salida de emergencia resonó en el aire. Park Min-seon y yo intercambiamos miradas en la pausa momentánea. Estábamos atrapados dentro. Estamos jodidos. Maldita sea. Maldita sea. Busqué a tientas en mi bolsillo. Tal vez había algo en los consejos de trabajo sobre qué hacer en esta situación. Increíble. Ustedes dos son la definición misma de tonto y más tonto. ¿Intercambiaron sus manuales de exploración por dulces? ¿Dónde diablos se fue toda su compostura? ¿Qué? La voz era seca, teñida de exasperación. Molesta, pero extrañamente. ¿Casual? Paso, paso. Esto me está volviendo loco. No, espera, tal vez debería elogiarlos por ser cautelosos. Ja. Una voz que ahora estaba justo detrás de nosotros. Pero no hubo risas espeluznantes, ni una mano fría que saliera de la oscuridad, ni un fenómeno escalofriante como esperaba. Maldita sea. Ja, no, cálmense. Escuchen, chicos. Sé que soné loco antes, ¿de acuerdo? Pero no tuve otra opción. Necesitaba usar un objeto de escape. No tuve tiempo de explicar. Solo asimílenlo ya, ¿quieren? La voz se volvió más urgente. ¿Qué más podía hacer? Actué como un loco para intentar extraer algo de información mientras lo hacía, pero luego el objeto se activó, la puerta se abrió y escapé. Esa voz. Reaccionen. Les doy 10 segundos. Apúrense. Subgerente. Así es. Antes de que pudiera detenerlo, el supervisor Park Min-seon se dio la vuelta. Y yo también. Y allí, de pie en el pasillo, había una silueta familiar. Cabello corto. Ojos agudos y penetrantes. Una mujer de aspecto frío con un traje impecable. De pie, en el pasillo, no era otra que la subgerente Eunage. Escaneó las herramientas de limpieza esparcidas que habíamos abandonado con una expresión ligeramente disgustada. ¿Se supone que deben quedarse ahí? No, lo que sea, lo arreglaremos más tarde. Primero, ocupémonos de esto. El agarre de la mano del supervisor Park Min-seon en mi hombro se aflojó. La miramos fijamente. Tejón y corzo. El rostro de Eunage se suavizó, formándose un rastro de expresión. ¿Cómo has estado? Tranquila, serena, con un ligero matiz de fatiga y exasperación, lucía el rostro de una jefa que había visto demasiado. Y en sus labios, una sonrisa afilada.
Esta maldita compañía. Ja. Sacudió la cabeza con un profundo suspiro, luego nos hizo un gesto. Siento molestarlos, pero ¿pueden ayudarme? Solo abran la puerta del corredor de aislamiento para mí. Su voz era tranquila. Después de eso, yo me encargaré del resto y saldré. El supervisor Park Min-seon y yo no respondimos. Era como si hubiésemos hecho un pacto silencioso para no decir nada. Sentía que mi cabeza iba a explotar. Eun-hye sonrió con ironía. ¿Ni siquiera pueden responder? Bueno, es una elección sabia. Yo habría hecho lo mismo. ¿Qué es esto? ¿Por qué suena tan convincente? ¿Por qué se siente tan real? No, eso no puede ser. Supervisor. Tragué saliva con dificultad y hablé rápidamente, como para recordármelo a mí mismo, manteniendo la voz baja y dirigiéndome al supervisor Park Min-seon. Recuerde. La subgerente renunció. No hay forma de que esté aquí. Espera. ¿Realmente no hay forma? De repente recordé todas las cosas extrañas que me habían inquietado hasta ahora. La abrupta pérdida de contacto con la subgerente Eun-hye. Entregar su equipo sin verla en persona, mensajes de texto sin respuesta, excepto por los recibos de lectura, llamadas telefónicas que nunca se conectaban, todo ello, solo escuchando sobre ella a través del jefe de sección Lee Jaeon. ¿Podría ser? Es que está atrapada aquí. Repasé rápidamente los criterios para ser transferido a la zona de aislamiento por el equipo de seguridad. Contaminación de emergencia, anomalías internas, individuos peligrosos, espías, acciones disciplinarias y otras condiciones ominosas y censuradas marcadas con cajas negras. Muchas posibilidades. Incluso el supervisor Park y yo habíamos sido brevemente detenidos aquí una vez. Si ese es el caso, ¿podría la subgerente Eun-hye también encajar en uno de esos criterios? Corzo. Espera, solo espera. Es posible, ¿no? Quería interrogar inmediatamente a esta persona que se parecía a la subgerente Eun-hye, confirmar la situación y averiguar qué había pasado. Pero no podía correr el riesgo de depender de una posibilidad. Intentemos otro enfoque primero. Me volví hacia Brown en busca de ayuda. Brown, la persona que tenemos delante. Es realmente la subgerente del escuadrón, con la que trabajamos hace meses. Brown respondió alegremente. Oh, qué pena. Por mucho que sea un anfitrión legendario, no soy un experto en investigación. Mi ojo perspicaz es agudo, por supuesto, pero, por desgracia, incluso mis ojos de botón tienen sus limitaciones. Exteriormente, parecen idénticos, pero ¿quién puede decirlo? Después de todo, hay maestros del disfraz en el mundo. Maldita sea. Presioné más, desesperado. ¿Puedes al menos confirmarme una cosa? Solo basándote en lo que ves. ¿Cuál es tu instinto? Confío en ti. Si ese es el caso, estaré encantado de responder, amigo. Gracias. Entonces. Tomé una respiración profunda. La persona frente a mí, en todos los aspectos mentales y físicos, es humana. Ah, esa es una pregunta que puedo responder definitivamente. La voz de Brown se volvió segura mientras declaraba alegremente. Sí, de hecho. Ja. Entonces, ella es humana. Esto me está volviendo loco. Hubiera sido más fácil si Brown hubiera dicho que la persona no era humana. Eso lo habría resuelto de una vez por todas. Que esta no era la subgerente Eun-hye. Pero la figura familiar frente a mí continuó hablando con una voz igual de familiar. Preferiría tomarme mi tiempo para convencerlos adecuadamente, pero no hay mucho tiempo, niños. Su tez parecía un poco pálida. El equipo de seguridad llegará pronto para evaluar la situación. Si quiero salir de aquí, tengo que irme antes de que lleguen. No pido mucho. Solo me esconderé un poco. Cuando la puerta se abra, déjenme salir. Me admití a mí mismo. No puedo resolverlo solo mirando. Eso me dejó sin más remedio que correr un ligero riesgo. Me volví hacia el supervisor Park y hablé directamente. Supervisor. Sí. ¿No cree que encontrarse con la subgerente de permiso en el área de aislamiento del equipo de seguridad es un escenario imposible? Eso es cierto, ¿verdad?
Un diálogo indirecto, un enfoque interesante, Corzo. La subgerente Eunage se rió suavemente antes de murmurar rápidamente en voz baja. Probablemente, me metieron aquí, diciéndome que lo pensara hasta que cambiara de opinión sobre renunciar. En retrospectiva, confiar en esta maldita compañía fue mi error. Mierda. Supervisor, si alguien escapa del corredor de aislamiento, no sería capturado casi de inmediato. No soy una idiota, ¿sabes? Tengo un objeto listo. El problema es el tiempo. No hay tiempo. El equipo de seguridad probablemente ya está en camino. Ni siquiera puedo confirmar nada, y esto me está volviendo loca. Confirmación. Espera. Recordé lo que tenía en el bolsillo trasero. El walkie-talkie. Apoyando mi espalda contra la puerta, cuidadosamente metí la mano detrás de mí, sacando el walkie-talkie de mi bolsillo sin hacerlo visible. Lentamente, subí el volumen solo un poco. Bip bip bip. Actualmente en confinamiento. Maldita sea. El sargento de seguridad ha estado tratando de contactarnos todo este tiempo. Inmediatamente, apagué el sonido, pero ya era demasiado tarde. Acabo de escuchar un walkie-talkie. Bueno, quien lo tenga puede usarlo como quiera, pero tengo curiosidad. ¿Curiosidad? No les dan walkie-talkies al personal de limpieza, ¿verdad? Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Alguien te lo dio especialmente? Eso es extraño. El personal de limpieza generalmente solo escanea y lee el manual en dispositivos automatizados. El sistema está diseñado para que no necesiten encontrarse con nadie más. La voz de Eunage contenía una mezcla de sospecha y tensión. Esa cosa. ¿Estás seguro de que realmente se conecta con el equipo de seguridad? Corzo, ¿a quién conociste exactamente? El sudor empapó mis palmas. Esta era la primera vez que me encontraba en una situación así. Ya no sé qué creer. No había pistas, ni respuestas claras. Incluso si esta era realmente la subgerente Eunage, ¿cómo podría ella ayudarnos? ¿Podría realmente esconderse del equipo de seguridad? ¿Era eso posible? Si quiero entender la situación un poco más. Oh. Recordé lo que había planeado revisar originalmente, la segunda hoja de consejos. Si leo todos los consejos restantes, tal vez pueda reconstruir la verdad. Rápidamente, saqué la hoja y escaneé el siguiente número. 12. Si notas un olor extraño o algo empieza a filtrarse por debajo de una puerta, corre inmediatamente. Esa es siempre una señal de advertencia antes de que se abra una puerta. Por el contrario, si no notas nada, suele ser seguro. Las excepciones a esto se explicarán en la siguiente sección. Se recomienda tomar un descanso antes de seguir leyendo. Pasé al siguiente punto sin dudarlo. 13. ¿La puerta está abierta? Reflexivamente, arrugué el papel en mis manos. Mi pulso latía en mis dedos como si el papel mismo estuviera vivo. Corzo, ¿estás bien? Cálmate. Mantén la calma. Pensemos racionalmente. El equipo de seguridad está en camino, así que ahora es el momento de decidir el mejor curso de acción. El supervisor Park Min-seon me dio una palmada en la espalda, pero al hacerlo, sentí que trazaba algo en mi espalda con su dedo. N. O. E. S. E. L. L. A. No es ella. Me quedé inmóvil y levanté lentamente la cabeza. Vaya. Eunage o más bien, la cosa que llevaba su rostro inclinó la cabeza hacia nosotros. ¿Cómo lo descubriste? 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 Golpe. La cabeza de Eunage cayó al suelo. Y luego, se puso boca abajo. Dos piernas y brazos apuntaban rígidamente al cielo mientras se giraban para mirarnos. Hola. ¿Crees en Ireum-Nid-Di? Justo en ese momento. Yo. Me desmayé. Corzo. Corzo. Ah. Levanté la cabeza.
Debes estar muy cansado, ¿por qué no descansas un poco? Yo me encargo. El supervisor Park Min-seon, sosteniendo el mango de un trapeador, me miró con ojos preocupados. Miré a mi alrededor. El pasillo de aislamiento parecía normal, con todas las puertas bien cerradas. ¡Ja! Agarré el mango del trapeador y bajé la cabeza. ¿Estás bien? Sí, lo siento. ¿Fue una pesadilla? De todos modos, todo aquello no tenía sentido. Las puertas de la sala de aislamiento abriéndose de repente, Eunage convirtiéndose en una especie de fantasma. Todo era absurdo. Me froté las sienes. Lo siento. Debo haberme quedado dormido un momento. No tienes que disculparte. Está bien. También estuviste trabajando durante el día, claro que estás cansado. El supervisor Park Min-seon me dio una palmada tranquilizadora en la espalda. Aguantemos un poco más. Solo nos quedan 2 días. ¿2 días? ¿No 3? Supervisor, ¿qué día es hoy? Ya pasó la medianoche, así que es el 30 de diciembre. No el 29. El 30. Como la limpieza de ayer fue bien, terminemos la de hoy también sin problemas. Oh, aquí hay una nueva hoja de consejos. Nos dijeron que la leyéramos el segundo día. Es para ti. ¿Corzo? Corzo,